Te damos gracias, Señor, por esta cuarta noche, donde venimos, Señor, para recibir tu palabra. Señor, estamos aquí porque sabemos que vienes muy pronto. Y si nos preparamos cuando nos invitan a alguna actividad, ¿cuánto más deberíamos hoy estar preparándonos para recibirte, Señor? Queremos, Señor, que el mundo no nos enrede en tantas cosas. Queremos tener fijos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y en esta noche de decisiones pido tu bendición sobre todos los que estamos aquí en este lugar santo. Y sobre todos aquellos que también están conectados a través de las ondas de la radio, a través de las redes sociales. Tu bendición y tu espíritu haga su obra en nuestros corazones. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta oportunidad en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a estudiar el versículo 11 en adelante. Abre tu Biblia para que podamos leer, corroborar lo que estamos leyendo, y también va a ser presentado acá en la pantalla. Lucas 15, 11 comienza así. Dice que dijo, ¿quién dijo? Jesús también dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Este hombre es nuestro Padre Celestial. Amén. Ese hombre que tiene 2 hijos es Dios, nuestro Padre. Y esos 2 hijos representan a toda la humanidad. Está separada en 2 grupos de perdidos. Los perdidos que se van y los perdidos que se quedan. Pero todos son hijos de este Dios maravilloso. ¿Están conmigo hasta aquí? Versículo 12. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes, dice otras versiones, entre los 2. Hay 2 cosas que quiero destacar de este versículo 12. El primero es el hecho de que es el hijo menor que le pide la herencia a su padre, pero el padre reparte a los 2, aunque el mayor no le pidió. ¿Están conmigo? ¿Lo pueden ver en el texto? El mayor no pidió nada, pero el padre repartió a los 2 por igual. Y el otro aspecto de este versículo que hay que entender es cuál será ese bien que Dios le ha dado a todos sus hijos. ¿Cuál será ese regalo, ese don? Porque el hijo menor dice que recibió y el hijo mayor también recibió. Los 2 reciben un bien. Yo pregunto esta noche, ¿cuál será ese bien que Dios ha regalado a todos por igual en este mundo? ¿Saben cuál es ese bien? La vida. ¿Cuántos se sienten felices de estar vivos esta tarde? ¿Están felices de estar vivos? ¿Ustedes saben cuántas personas murieron hoy en el mundo? ¿Cuántas personas no pudieron terminar este día? Y ustedes están aquí como yo, respirando. ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? ¿Sí? Si les da hambre, pueden ir a comer pupusas ahora, ¿no es así? Eso es una alegría, que podamos degustar los alimentos o no. Yo esta semana me he gozado con la alimentación aquí con ustedes. Me siento más fuerte. Y qué lindo es sentirse vivo. Pero algunas personas son como este hijo menor. Miren lo que dice el versículo 13. Que no muchos días después, versículo 13, juntándolo todo el bien que había recibido, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿de qué manera? Perdidamente. Este joven representa a un grupo de personas que le dicen a Dios, oye, gracias por la vida, pero ahora déjame vivir lejos de ti. Yo quiero preguntarles algo. ¿Se puede vivir lejos de Dios? Porque este joven tomó el camino de la lejanía de su padre.
Este joven estaba cansado de los límites que ponía su papá en la casa. Estaba hastiado de esas reglas absurdas. Él quería libertad. Algunas personas dicen así: no vayan para la iglesia que ahí les lavan el cerebro. ¿Han ustedes escuchado a esa gente que dice así? Vénganse acá para el mundo, que acá hay verdadera libertad. Allá les dicen que no puede hacer esto, que no puede comer esto, que no puede, y les ponen una jaula y usted no puede hacer nada, solo respirar. Pero acá fuera de la iglesia hay verdadera libertad. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Eso es cierto o es al revés? ¿Puede alguien que está en los vicios decir ya no voy a beber más así de la noche a la mañana? ¿O está esclavizado a eso? ¿Hay libertad en los vicios? ¿Hay libertad en vivir lejos de Dios? De paso, ¿la libertad es vivir sin reglas? Yo quiero hacerles una pregunta esta noche. ¿Adán y Eva eran libres o no eran libres? ¿Eran libres Adán y Eva en el Edén? Eran libres. Pero en medio de esa libertad había un mandamiento. ¿Cuál era? Que había un árbol que ¿qué? Que no podían comer. Es decir, en la libertad hay reglas. Amén. La verdadera libertad no es libertinaje sin reglas. No, yo como lo que quiero, vivo como quiero, hablo lo que quiero, me visto como quiero. No. Eso no es libertad. La verdadera libertad tiene reglas. Amén. La verdadera libertad tiene parámetros, tiene mandamientos. A la gente no le gusta mucho hablar de los mandamientos, porque piensan que son reglas que restringen la felicidad. Pero déjame decirte algo en el nombre de Dios: ningún mandamiento es para restringir algo bueno para ti. Todo lo que Dios te dice que no, es porque Él sabe que no te conviene. Amén. Cuando Dios te dice no hagas esto, no hagas aquello, no es porque Dios te quiera privar de una bendición, como aquel niño que va con el dedito jugando al enchufe, ¿verdad? Y la mamá le dice: no, hijito, no mete el dedo ahí. ¿Lo han visto? ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hay, mamá? ¿Qué hace el niño? El niño dice: algo bueno mi mamá me está negando aquí, ¿no es así? Voy a ver qué es eso que ella dice que no quiere que toque. Y de repente siente ese niño por primera vez lo que se llama ¿cómo? Corriente, ¿no es así? Electricidad. Por primera vez en la vida, y ahí sí, ahora entiende que su mamá no le estaba prohibiendo algo bueno, sino que cuando mamá le decía que no, es porque le amaba, ¿no es así? Cuando Dios dice no robarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, y empieza con una serie de no es porque te quiera negar una bendición, es porque es una protección para que puedas ser verdaderamente libre. ¿Están conmigo? La verdadera libertad tiene reglas. La verdadera libertad tiene mandamientos. Pero este joven se cansó. Y apenas se alejó, dice el versículo 13, empezó a desperdiciar la vida. La vida se puede desperdiciar sin Dios. Una vida sin Dios es malgastar el tiempo. Una juventud sin Dios es malgastar la juventud. Una vida sin Dios es una vida que no tiene provecho en nada. Dijo el predicador anciano Salomón: vanidad de vanidades, ¿todo es qué cosa? La palabra vanidad en hebreo viene de la misma raíz de la palabra vapor. La vida es un vapor y se nos va muy rápido. Se nos va muy rápido la vida, ¿o no es cierto eso? Se va muy rápido la vida. Pero en ese tiempo podemos decidir darle nuestra vida a Jesús. Versículo 14. Dice la Biblia ahora en Lucas capítulo 15 y el versículo 14, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Cuando ya todo se lo gastó, porque lo que tú haces lejos de Dios es gastar los meses, los años, la vida se gasta sin Cristo. Entonces vino una necesidad, vino una gran hambre. Dios no envía las necesidades, pero aprovecha nuestras necesidades para que entendamos que Él es nuestra única esperanza. Dios no manda el mal al ser humano,
pero aprovecha la circunstancia en la que nosotros mismos nos colocamos para llevarnos a Él. ¿Están conmigo? No es que seamos felices por las necesidades que pasamos, pero bendita necesidad que te hace volver al camino del Señor, ¿no es así? Bendita enfermedad que te hace reflexionar que estás viviendo mal. Bendito problema en que te metiste para entender que el camino que llevabas era un camino de muerte. Ustedes nunca se han preguntado por qué ese papá, cuando ese hijo menor le dijo: "Ay, papá, dame lo que es mío", no le dijo: "No, ¿qué te pasa?" ¿Por qué ese papá le dijo: "Está bien, vete"? ¿Te quieres ir? Vete. ¿Por qué ese papá fue muy permisivo y le dijo a su hijo: "Está bien, ¿quieres irte? ¿No te sientes contento conmigo? Anda"? ¿Se han preguntado ustedes eso? La verdad es que Dios muchas veces, aunque no está de acuerdo con nuestras decisiones, nos permite ir para que una vez sintamos el dolor, podamos entender que el mejor camino es Jesucristo. Saben, hace muchos años atrás yo conocí a un anciano de iglesia que era muy misionero, muy fervoroso, muy amable, muy atento con su esposa, con la iglesia, con sus hijos, con los vecinos. Era un hombre de Dios y yo le dije: "¿Usted siempre fue así?" Yo lo admiraba. En las montañas de Guatemala lo conocí, en una iglesia, un hombre fervoroso, trabajador en la obra de Dios, y él se empezó a reír. Y me dice: "No, pastor, si usted me hubiera conocido, yo era de los que me escondía cuando me venían a visitar". Me estaba diciendo a un hermano que fueron a buscar ayer o antes de ayer algunos y se escondieron para no venir acá a la conferencia. Pues ese era Wilfido, mi anciano de iglesia. Se escondía cuando le iban a tocar la puerta. "Hey, vamos a la campaña", y se metía. Le decía a la esposa: "Mira, yo a ti no te digo nada si tú quieres ir a la iglesia, si tú quieres escuchar sermones, si quieres llevarte a los niños. Yo no te digo nada si quieres ir con tu Dios, pero yo con ese Dios no quiero nada". Y cuando venían los hermanos a dar estudio bíblico, él se enojaba, se iba para adentro del cuarto, se escondía, él se iba para la montaña con tal de que no le dieran estudios bíblicos. No quería saber nada de Dios. Estaba huyendo de Dios. ¿Te imaginas? Huir de la fuente de bendición, huir de la fuente de vida. Hay algunas personas que, sabiendo que solo en Jesús hay vida plena, viven huyendo y corriendo lejos de Dios. Ese era Wilfido, mi hermano. Y yo le dije: "¿Y entonces qué pasó? Ahora usted es un gran hombre de Dios. ¿Cómo cambió?" Y él me contó la historia de su conversión. Una mañana había salido a cortar caña con su machete, solito, en la montaña. Tenía una siembra de caña y se fue con su machete cortando y cortando, y parece que cortó mal. Y un pedazo de caña saltó justo a su oído y se le incrustó. Y ustedes saben que en el oído está el equilibrio. Así que él sintió un dolor agudo, se empezó a marear y ahí quedó pegando gritos como loco en la montaña. "¡Auxilio! ¡Auxilio!", gritaba él. Pero él estaba solo en la montaña. Lo único que tenía hacia arriba era el cielo. Y él me dice: "Pastor", yo empecé a mirar para el cielo y le dije: "Dios de mi esposa, si tú realmente existes y me salvas, yo me voy a bautizar". Y se desmayó. La próxima vez que Wilfido abrió los ojos, estaba en un hospital. Ocurrió un milagro. Alguien iba pasando por ahí y escuchó los gritos, se acercó, lo encontró a tiempo, llegó al hospital para salvar su tímpano. Y él entró a las aguas del bautismo. Y hoy es un gran hombre de Dios. ¿Verdad que son bonitas esas historias? Son lindas. Pero yo te pregunto, ¿hay que esperar romperse el tímpano entonces para entregarle la vida al Señor? Hay algunos que quieren venir al Señor con muletas. Gloria a Dios, porque el Señor recibe las muletas, recibe la silla de ruedas, recibe al anciano, recibe al enfermo. Te recibe, no importa en qué condición tú estés, Dios te recibe. Pero tú no tienes que esperar
que una caña rompa tu oído para decir, ahora sí, Señor, quiero bautizarme. Hoy que estás con vida, hoy que tienes juventud y fuerza, hoy que puedes oír bien este mensaje, hoy que Dios te da la vida, hoy debes aceptar a Jesucristo en tu corazón. Amén. Es hoy. No esperes la necesidad, pero muchas necesidades Dios las permite para salvarnos. Luego dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentara cerdos. Y dice el versículo 16, que deseaba llenar su vientre ¿de qué cosa? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie ¿qué? Le daba. ¿Usted se imagina velarle la comida a un cerdo? Porque dice que él deseaba y veía yo imagino al puerquito comiendo feliz ahí. Y él con hambre empezó a desear esa comida. ¿Por qué Jesús está contando algo así tan trágico? Un joven que lo tenía todo en casa de papá. Un joven que tenía amor, alimento y misericordia en casa de Dios. Había decidido ir al mundo. Como muchos hoy dicen, no, yo voy a ir a ser libre al mundo, y no saben que lo que van a hacer es a terminar comiendo comida de cerdo. La comida de cerdo representa en esta parábola, porque es una historia que ilustra la condición de una persona sin Cristo. Hace muchos años en mi país hubo un incidente trágico. Un hombre lleno de celos de su esposa la agredió, la mató. Pero estaba tan lleno de enojo contra la esposa, contra la madre de sus hijos, que agarró un machete, hermanos, y la picoteó en pedacitos. Pues ya estaba muerta, pero el odio era tanto, ya la veía muerta, pero él estaba molesto, celoso con ella. Y no solo eso, sino que se buscó una olla de esas que usan a las hermanas para hacer tamales. Le echó agua y empezó a hervir los pedazos de la madre de sus hijos. Yo tenía solo 14 años cuando oí esa noticia y yo no podía dormir. Porque en mi mente no cabía, ¿cómo un hombre puede hacerle eso a una mujer? ¿Cómo puede hacerle eso a la esposa que dice que ama? ¿Cómo puede un hombre asesinar a la madre de sus propios hijos? ¿Cómo? Pero un día leyendo esta historia entendí que el ser humano sin Dios es capaz de cometer esos atroces crímenes y cosas peores. Un ser humano sin Dios en el corazón, una persona que no se ha bautizado, una persona que no le ha entregado su vida, es capaz de hacer cosas terribles. Ni tú mismo sabes lo que eres capaz de hacer sin Dios. Sin Dios puedes llegar a cometer crímenes horrorosos, porque la vida sin Cristo es como criar cerdos, como enlodarte con los cerdos, como saborear comida de cerdos en el pecado. El pecado es el lodo que te va hundiendo y te va hundiendo y te va ahorcando y asfixiando la vida. Pero aquí viene lo hermoso de este mensaje. ¿Quieren escuchar una buena noticia? Fíjense lo que dice el versículo 17. Para mí, uno de los versículos más hermosos del Evangelio. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, esa es la palabra para mí clave. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de qué? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué la palabra más importante es volviendo en sí? ¿Cómo dice tu Biblia? Dice, y recapacitó. Otras Biblias dicen, y pensando. ¿Qué es volver en sí, iglesia? Amigos, ¿qué es volver en sí? ¿Qué significa volver en sí? Hermanos, miren, este es un regalo precioso que Dios te ha dado. El hecho de que tú vas hacia un precipicio y tú puedes volver en sí y decir, no, esto me va a hacer daño. Y escucha bien, porque es palabra de Dios. Por más lejos que tú estés de Dios esta noche,
Por más pecador que tú seas esta noche, por más rebelde que tú seas, por más alejado de Dios que tú estés esta noche, tú puedes volver en sí todavía. El Espíritu Santo te puede ayudar a recapacitar de que ese camino, de que esa vida que estás llevando no es la vida correcta, que vas al precipicio de la muerte. Los animales no pueden volver en sí. Ustedes vieron al perrito anoche, ¿verdad? Fue muy gracioso cómo se aventó de aquí. Él no recapacitó. Aunque parecen inteligentes y bonitos los animalitos, ellos no pueden volver en sí, pero el ser humano puede. Tú puedes recapacitar de que la vida que estás llevando es una vida de muerte. Tú puedes volver en sí esta noche. Tú puedes decir: Señor Jesús, yo no quiero llevar ese camino. Y fíjense que el versículo 18 me encanta, porque empezó a dar como un poema. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el versículo 20 es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque el versículo 20 dice que se quedó pensando, que se quedó recapacitando. ¿Así dice ahí? Recapacitar es bueno, volver en sí es bueno, pero no es suficiente. Yo sé que estás pensando ir a Jesús. Yo sé que estás pensando ser una mejor persona, pero pensar no es suficiente. Para el reino de los cielos tienes que levantarte y hacer eso que estás pensando hacer. Amén. Hay quienes dicen así: bueno, pastor, yo estoy pensando algún día sí, yo me voy a bautizar más adelante. Estoy pensando, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen hijo, voy a pensar, un día voy a pensar, la próxima campaña tal vez voy a pensar, el próximo llamado, y te pasas la vida volviendo y recapacitando. No es suficiente. Tienes que levantarte. Y tienes que levantarte esta noche. Dice el texto que se levantó y se fue a su padre. Pero ¿saben qué es lo hermoso de este mensaje? Que cuando aún estaba lejos, dice el versículo 20, su padre lo vio. ¿Quién fue que vio a quién? El Padre te está viendo hace mucho tiempo. ¿Y fue movido a qué? ¿Sabes qué es misericordia? Es bondad. Es un amor que se desvivió en la cruz, porque de tal manera amó Dios este mundo. Sintió misericordia de la miseria y desgracia del ser humano. Dios te ve sufriendo de más por gusto. Dios ve cómo tu vida va al precipicio de la muerte. Dios sabe que esta noche estás perdido y sin Dios en este mundo, sin esperanza. Dios te ve desde lejos y sabe que el camino que llevas es camino de muerte. Estás perdiendo el mayor de todos los regalos, simplemente porque no quieres. Pero Él corre y se echa sobre su cuello y le besa. Y aunque el hijo le trae un poema y le dice: Padre, yo quiero ser tu servidor, el padre lo interrumpe. Y en el versículo 22 le dice: sáquenme el mejor vestido y vístanle. Pero no solo se conforma con vestirlo, le pone un anillo en su dedo y le pone calzado en sus pies. Este simbolismo es hermoso. Los siervos, porque este muchacho quería ser siervo, los siervos no usaban sandalias, los hijos usaban sandalias. Y cuando el padre dice: tráiganme las sandalias para este muchacho, lo que le está diciendo es: tú no eres mi siervo, tú eres mi hijo amado. Y el Señor está corriendo esta noche hacia ti, porque quiere hacer fiesta. Versículo 23: traed el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos ¿qué cosa? Fiesta. Como la fiesta que va a haber aquí este sábado por aquellos que están entregando su vida a Jesús. Hay fiesta en los cielos, pero también fiesta en la tierra, porque hay un buen grupo de ustedes que el Espíritu Santo está llamando
a la salvación. Voy a leer un último versículo para hacer un llamado. Es el versículo 24. Escuchen las palabras del Padre. Porque mi hijo estaba como muerto y ha revivido. Se había perdido y ¿qué? Y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? Yo quiero hacerte una pregunta esta noche. ¿En qué momento murió el hijo pródigo? ¿Por qué el padre dice mi hijo era muerto? ¿Dejó de respirar el hijo pródigo? ¿Por qué el padre dice era mi hijo muerto? ¿Dejó de latir el corazón del hijo pródigo? La Biblia menciona que algo le pasó y que murió. ¿Por qué el padre le llama mi hijo era muerto? ¿Sabes por qué? Porque la vida es más que respirar. La vida es más que los latidos del corazón. La vida es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Cuántos quieren vida esta noche? Yo quiero que pasen aquí todos los que están sintiendo el llamado de Dios. No importa quién tú seas. Hoy quiero entregar tu vida en las manos de aquel que corre por ti, te abraza y hace fiesta. El Espíritu de Dios está llamando a algunos de ustedes esta noche, porque el día del Señor está cercano y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Hay alguien en esta hora que quiere volver a casa? Has estado lejos de Dios, pero hoy decides en tu corazón: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Puedes venir aquí ahora.